Arthur era el tipo de hombre que hacía que el tiempo se detuviera en cuanto cruzaba la puerta de cualquier lugar. Alto, con un cuerpo esculpido como una estatua viva de mármol, sus músculos definidos desgarraban cada camisa que se atrevía a cubrirlos, así que simplemente dejó de usarlas. Su cabello castaño oscuro caía con elegancia sobre la frente, y sus ojos, de un verde hipnótico, parecían guardar una historia que nadie se atrevía a preguntar. Heredero de una de las familias más poderosas del país, Arthur creció rodeado de lujo, privilegio y poder absoluto. Podía comprarlo todo: islas, autos, diamantes, silencios, todo, menos lo único que su pecho ansiaba en silencio: un amor verdadero. Aunque estaba rodeado de mujeres deslumbrantes, modelos internacionales, actrices, influencers, ninguna de ellas lograba tocarlo de verdad, porque todas querían lo mismo: su cuenta bancaria, su influencia, su apellido. Desde la traición cruel de su ex prometida, Sabrina, quien lo engañó durante 2 largos años mientras mantenía un romance secreto con su socio y mejor amigo, Arthur se encerró en un capullo de frialdad. Aquella mujer no solo le robó la confianza, también se llevó su capacidad de entregarse sin miedo. Después del escándalo, se convirtió en el multimillonario que nunca sonreía, el hombre que todos admiraban, pero que nadie conocía de verdad. Asistía a las fiestas más exclusivas, cenaba con políticos, aparecía en galas de caridad, y aún así, rodeado de cientos de personas, Arthur siempre estaba solo, solo con sus pensamientos, solo con su dolor, solo en su mansión colosal, donde los pasillos resonaban con pasos huecos y las habitaciones se sentían como sepulcros dorados. Pasaba los días inmerso en los negocios, dirigiendo empresas multimillonarias, cerrando acuerdos millonarios en los Emiratos, conduciendo autos que costaban más que un hospital, pero nada llenaba el vacío, nada era suficiente. Por las noches, cuando las luces de la ciudad se apagaban, Arthur se quitaba el reloj de oro, se despojaba de las apariencias y enfrentaba su reflejo en el espejo. Un hombre joven, con todo lo que el mundo desea, y al mismo tiempo, un hombre vacío, frío, roto. Todos lo deseaban, pero nadie lo amaba. Por eso construyó una muralla de concreto alrededor de su corazón. El Arthur amable, dulce, vulnerable, el que alguna vez creyó en el amor, había sido enterrado años atrás, pero algo estaba a punto de cambiar. Un giro que el destino había guardado en silencio, esperando el momento exacto para manifestarse, porque detrás de cada muro hay una grieta, y por esa grieta entra la luz, incluso si llega desde el lugar más improbable, incluso si aparece en medio de la noche, desde un rincón donde jamás pensó buscar amor, porque a veces lo que el corazón necesita está escondido en los lugares que la sociedad más rechaza, y el nombre de esa luz era Flavia. La ciudad latía en tonos de rojo y neón cuando Flavia, con sus tacones altos desgastados y un vestido corto que delineaba cada curva generosa de su cuerpo, se detuvo bajo el poste de luz de la avenida central. Su mirada no era solo bonita, era profunda, melancólica, cargada de una historia que a nadie allí le importaba preguntar. Su rostro estaba marcado por una belleza deslumbrante: ojos castaños brillantes como ámbar encendido, cabello negro y ondulado que caía como cascada por su espalda desnuda, y labios carnosos que escondían más secretos que promesas. Su cuerpo llamaba la atención: senos abundantes, caderas anchas, cintura fina y un trasero que arrancaba suspiros. Pero ella no estaba allí para provocar. Estaba allí para sobrevivir, para cuidar de sus hermanitos, que dormían juntos en una litera improvisada en un cuartito alquilado en una pensión olvidada. Flavia era una mujer de 23 años, pero con ojos de quien ya vivió 50. Desde los 16 enfrentaba la calle como un campo de batalla. Su madre, Sandra, murió de cáncer cuando Flavia aún era una bebé, dejando 3 hijos en manos de un padre ausente que pronto los abandonó sin mirar atrás. Flavia creció en los rincones del mundo, vendiendo dulces en los semáforos, limpiando baños de bares, cuidando hijos ajenos para alimentar a los suyos. Cuando el hambre golpeó más fuerte que la dignidad y ninguna puerta se abrió, fue empujada a lo que juró nunca hacer:
vender su cuerpo. Al principio lloraba, luego se calló. Hoy miraba a cada cliente con la misma expresión indiferente, como si fuera solo una noche más entre tantas, pero por dentro aún gritaba. A pesar de todo, Flavia nunca dejó de soñar. Quería salir de allí algún día, estudiar, tener una casa de verdad, ver a sus hermanos en la universidad, usar vestidos largos que no lo mostraran todo, pero la realidad le arrojaba cuentas, deudas, bocas hambrientas y un miedo constante. No era ingenua, sabía lo que pensaban los demás de ella. Prostituta, mujer fácil, no sirve para casarse. Lo escuchaba incluso de algunas compañeras que fingían estar por encima. El prejuicio era el perfume de la noche, siempre presente, siempre nauseabundo. Pero Flavia tenía orgullo de algo. Nunca le mintió a nadie. Era sincera incluso en su dolor. Y aún en ese ambiente sucio, mantenía la cabeza en alto. Esa noche, algo se sentía diferente. El viento soplaba más frío, los autos pasaban más despacio, y su corazón, acostumbrado a la indiferencia, latía inquieto. Sentía que algo grande se acercaba. Un coche de lujo negro se aproximó lentamente. La ventanilla bajó, revelando unos ojos verdes intensos y una mandíbula tan perfecta como un monumento griego. Era Arthur, y cuando los ojos de ella se cruzaron con los de él por primera vez, hubo silencio, un tipo de silencio que grita, como si el universo, cansado de las injusticias, decidiera tramar algo diferente. Él no dijo una palabra, ella no sonrió, pero algo, entre ese multimillonario sin camisa y la escort con heridas invisibles, se encendió como una chispa en un tanque de gasolina. Él no era como los demás, no preguntó cuánto cobraba, no intentó tocarla, solo la miró, profundo, directo, sincero, como si viera más allá del maquillaje, los tacones, el labial rojo sangre. Y ella, sin saber por qué, sintió un escalofrío, no de miedo ni de deseo, sino de presentimiento. En esa esquina, entre bocinazos y risas fingidas, dos mundos tan distantes se enfrentaron. Y por primera vez en años, Flavia sintió algo que creía muerto: esperanza. Arthur no sabía explicar por qué había conducido en esa dirección aquella noche. Estaba aburrido tras una cena más llena de sonrisas fingidas, copas de vino carísimas y conversaciones vacías con socialites interesadas que solo querían sacarle algo más que su atención. Tal vez fue el tedio, tal vez un deseo inconsciente de huir de aquella burbuja de lujo e hipocresía. Lo cierto es que el volante lo llevó a un barrio que sus guardaespaldas habrían calificado como peligroso, pero que en ese momento le parecía más real que cualquier salón de mármol donde hubiese estado. Y cuando vio a aquella mujer parada bajo el poste de luz, con ese vestido corto y esa mirada herida, algo dentro de él se congeló y al mismo tiempo se incendió. Flavia no sabía su nombre, solo vio un auto negro, caro, brillando bajo las luces de la calle, acercándose con lentitud. Esperaba escuchar la frase de siempre: ¿cuánto cobras? Vamos rapidito. Pero esta vez no llegó ninguna pregunta. La ventanilla bajó lentamente y ella se encontró con un hombre distinto a todos los que había visto. Era absurdamente guapo, con un cuerpo que parecía esculpido a mano por un escultor renacentista, obsesionado con la perfección masculina. Pero lo que más la impresionó no fueron los abdominales marcados ni la mandíbula firme. Fue la mirada, una mirada que parecía triste, herida, una mirada que la vio, de verdad, y no solo deseó su cuerpo. Por un instante, se sintió desnuda de otra manera, emocionalmente expuesta. Arthur la miró como si tuviera delante una alucinación. La sensualidad de Flavia era evidente, explosiva, magnética, pero había algo más. Una firmeza silenciosa, un dolor antiguo, un brillo cansado en los ojos. No dijo nada al principio, solo la observó durante largos segundos antes de abrir la puerta del auto. Sube. Su voz era grave, firme, sin arrogancia. Ella dudó, él no insistió, solo dejó la puerta abierta. Y en ese instante, ella hizo algo que rara vez hacía. Siguió su intuición. Entró. Durante el trayecto, el silencio dominó el auto. Flavia mantenía la mirada fija en la ventana, mientras Arthur evitaba mirarla.
intentando entender qué era lo que lo hacía sentir así. No era deseo. Había tenido mujeres hermosas de sobra como para saber que no se trataba solo de eso. Era curiosidad, era inquietud. Era como si, sin buscarlo, hubiese encontrado algo que llevaba mucho tiempo esperando. La llevó a un restaurante discreto, pero de altísimo nivel. Ella se extrañó. No soy una acompañante de lujo, ¿sabes?, dijo sin rodeos. Arthur sonrió por primera vez esa noche. No busco compañía de lujo, solo quiero conversar. Y allí, bajo la luz suave del restaurante, frente a un plato caro que ella dudaba en tocar, conversaron. Flavia no fingió ser otra. Habló de su infancia difícil, de sus hermanos, de la muerte de su madre, del abandono de su padre. Habló de la calle, de los peligros, de los traumas, sin vergüenza, sin adornos. Y cuanto más hablaba, más pequeño se sentía Arthur, porque allí estaba una mujer que, con mucho menos que él, era infinitamente más fuerte, y por primera vez sintió el deseo de proteger a alguien, no por ego, no por sentido de posesión, sino por respeto. Flavia, por su parte, no entendía a ese hombre. Tenía dinero, belleza, poder, pero le hablaba como si el desamparado fuera él. Le contó de la traición, de la soledad, del compromiso destruido, de la desconfianza eterna, y ella, por primera vez en años, sintió que podía confiar. Había algo allí, un reconocimiento mutuo, dos seres rotos por dentro, intentando sobrevivir por fuera. Cuando él la llevó de regreso, no intentó besarla, solo tomó su mano con firmeza antes de que bajara del coche. Tú no eres lo que el mundo te obligó a ser. Ella no respondió, solo lo miró a los ojos. Esa noche, Flavia volvió al cuartito donde dormían sus hermanos y lloró bajito, no de tristeza, sino de miedo, porque sentía que, al fin, algo real había comenzado. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos para Flavia. Su celular, que solía vibrar sin parar con mensajes de clientes y llamadas desesperadas de compañeras pidiendo ayuda, permaneció en silencio. Pero el silencio no la molestaba. Solo podía pensar en Arthur, el hombre de ojos verdes, músculos esculpidos y alma herida. Pensaba en la forma en que él la miraba, no como una mercancía, sino como un ser humano. Aquella noche había sido diferente a todo. No sabía explicarlo, pero lo que vivió con Arthur no fue un servicio. Fue algo parecido a un encuentro improbable entre dos mundos que nunca debían cruzarse. Hasta ahora, al otro lado de la ciudad, Arthur también se encontraba tomado por una inquietud nueva. No era el tipo de hombre que se apegaba. Tenía amantes, examantes, admiradoras, aduladoras, pero ninguna de esas mujeres dejaba huella. Con Flavia era distinto. Recordaba cada palabra, cada gesto, la forma en que ella sostenía el vaso de agua con sus manos delicadas, la risa contenida, la franqueza brutal. Arthur, acostumbrado al brillo falso del mundo millonario, ahora estaba obsesionado con aquella mujer real, con su historia, con los dolores que escondía y, sobre todo, con la valentía con que enfrentaba la vida. Decidió buscarla otra vez, pero esta vez no como cliente. Quería verla como hombre. Cuando el coche de Arthur se detuvo por segunda vez en aquella esquina, Flavia sintió el corazón acelerarse. Llevaba un short de mezclilla muy corto y una blusa ajustada, el cabello suelto moviéndose con el viento nocturno. Estaba acostumbrada a miradas lascivas, pero la de él era diferente. Arthur no la deseaba con prisa, la deseaba con reverencia. Ella entró al coche en silencio, y él no preguntó nada. Solo la llevó a su apartamento, un piso entero en uno de los edificios más caros de la ciudad, con vista panorámica y muebles minimalistas. El lugar parecía frío, sin alma. Flavia lo notó de inmediato. Aquella era una mansión emocionalmente vacía. Arthur la condujo hasta el balcón. Le ofreció vino, pero ella lo rechazó. Se sentó en una de las tumbonas y observó la ciudad allá abajo. Es bonito, pero da miedo. Parece que todo está fuera de alcance, murmuró. Él se sentó a su lado. Todo esto es solo fachada. Por dentro, a veces me siento más perdido que un perro callejero. La confesión salió sin que él la notara. Flavia giró el rostro, lo miró a los ojos. No pareces perdido, pareces solo. Y fue en ese instante
en ese abismo íntimo entre dos frases y dos dolores, que ocurrió el primer contacto. Arthur extendió la mano y rozó suavemente con la yema de los dedos el rostro de ella. Fue un gesto sutil, pero cargado de electricidad. Ella no se alejó. Al contrario, se inclinó levemente, permitiendo el contacto. Él deslizó los dedos lentamente por su mejilla, luego por su cabello, sus ojos verdes fijos en los de ella, y entonces, como si el universo entero respirara con ellos, sus labios se encontraron. No fue un beso ardiente, apresurado, fue un beso lento, tierno, profundo, como quien prueba algo raro por primera vez. Flavia sintió el cuerpo estremecer. Arthur, por primera vez en años, cerró los ojos y se permitió sentir. Ya no había pasado, ni dolor ni mentiras, solo ellos, allí, reales. Después del beso, no dijeron nada. Él la abrazó, fuerte, como si quisiera protegerla del mundo. Ella se dejó, apoyó la cabeza en su pecho desnudo, sintiendo los latidos acelerados. Aquella noche no hubo sexo, hubo intimidad. Durmieron juntos, vestidos, entrelazados, como dos náufragos que se encuentran en medio de un naufragio emocional. El primer toque no fue de carne, fue de alma, y ambos sabían, sin decir una sola palabra, nada volvería a ser igual. Los días que siguieron fueron como un sueño del que Flavia no sabía si quería despertar o prolongar para siempre. Empezó a visitar el apartamento de Arthur con frecuencia, nunca durante el día, siempre de noche, como si la relación entre ellos aún necesitara esconderse de las garras crueles de la realidad. Al principio, pensaba que él solo estaba encantado con su cuerpo. Después de todo, era lo que siempre ocurría, pero pronto se dio cuenta de que con Arthur todo era diferente. Él no miraba solo lo exterior, prestaba atención a lo que ella decía, a los detalles de su historia, a la forma en que se acomodaba el cabello cuando hablaba de sus hermanos, a las pausas dolorosas cuando mencionaba a su madre, al brillo contenido que surgía cuando decía que algún día saldría de la calle. Arthur no quería el cuerpo de Flavia, quería su verdad, y eso la hacía sentirse más expuesta que cualquier desnudez. Pero el pasado tiene garras largas, y nadie vive en la sombra sin arrastrar secretos. Flavia cargaba con el peso de haber hecho cosas que jamás le contó a nadie. Una vez se involucró con un político casado y fue amenazada para desaparecer. Tuvo que huir del barrio, cambiarse el nombre, esconder a sus hermanos en un albergue temporal. Había vivido abusos, humillaciones, noches en las que fue tratada como una cosa. A veces se despertaba llorando, empapada en sudor. Arthur, a su lado, la abrazaba sin hacer preguntas. Pero, en el fondo, él quería saber más, y ella, por miedo a espantarlo, prefería callar. Hasta que un día, él decidió abrir sus propias heridas. Flavia lo encontró sentado en el suelo de la sala, con una botella de whisky caro por la mitad y un portarretratos antiguo entre las manos. Dentro, una mujer rubia, elegante, con ojos de serpiente. «Sabrina», dijo él con la voz quebrada, «la mujer que casi me mató por dentro». Flavia se sentó a su lado y lo escuchó todo. Cómo amó profundamente a esa mujer, cómo planeaba casarse, formar una familia, cómo confiaba en ella ciegamente, hasta que descubrió que no solo lo engañaba con su mejor amigo y socio, Sandro, sino que también había robado información confidencial de la empresa y la había vendido a los competidores. Todo premeditado, todo planeado. Arthur casi lo perdió todo: empresa, fortuna, honra, y desde entonces juró no volver a amar jamás. Flavia no sabía qué decir. Vio en los ojos de Arthur el dolor que escondía tras su orgullo. Su frialdad no era arrogancia, era escudo, defensa, y por primera vez sintió el impulso de revelar su propio secreto. Tomó el celular, abrió una galería oculta y le mostró fotos de 3 niños: Samuel, Sara y Suelen, sus hermanos. Le contó que los mantenía sola, que ninguno sabía realmente lo que ella hacía, que fingía ser niñera nocturna para que no la juzgaran, que pasaba noches en la calle para pagarles la escuela, que vivía por ellos y que, a pesar de todo, no se arrepentía, porque si no fuera por ella, ya estarían en la calle, en albergues, en peligro. Arthur guardó silencio, largo,
Un silencio que cortaba como navaja. Luego tomó su mano, la apretó con fuerza y le dijo: «Eres más mujer que todas las que han pasado por mi vida juntas». Ella intentó contener el llanto, pero no pudo. Por primera vez lloró en los brazos de alguien, y él la abrazó, como si su dolor también fuera el suyo, porque lo era, porque en ese instante los secretos sucios se convirtieron en lazos, y lo que antes era solo una pasión clandestina, comenzó a transformarse en amor verdadero. Desde entonces, nada sería ligero. La verdad entre ellos era pesada, pero era honesta. Y la honestidad era algo que ninguno había experimentado en sus vidas sentimentales. Y esto era solo el comienzo. Era como cruzar hacia otro mundo. Cuando Arthur abrió la puerta principal de la mansión que había heredado de su familia, Flavia se detuvo un instante en el umbral, dudando, sintiendo el peso del contraste entre aquella entrada lujosa y las puertas rotas de los barracones donde había vivido. Sus ojos se abrieron de par en par ante lo que veía, un vestíbulo de mármol blanco que reflejaba la luz de una inmensa lámpara de cristal en el techo, cuadros renacentistas auténticos enmarcados en oro, columnas clásicas importadas de Italia, escaleras que se bifurcaban como en un palacio europeo. Era riqueza en estado puro. Un lugar donde la pobreza parecía prohibida, donde su presencia parecía una ofensa. Arthur observaba cada movimiento de ella, cómo pasaba los dedos por la pared texturizada, cómo miraba las cortinas de lino, cómo sus ojos se perdían entre la grandeza de los muebles y la simetría perfecta de la decoración. Pero lo que más llamaba su atención era la incomodidad silenciosa de Flavia. Se sentía fuera de lugar, y él lo notaba. Por eso, con una sonrisa serena, la condujo hasta la sala principal. Un espacio inmenso, con enormes sofás blancos, ventanales del suelo al techo con vista a la ciudad y una chimenea que jamás se había encendido. Allí, él se quitó la camisa, como siempre hacía, y la arrojó al sofá. Estaba en casa, pero solo ahora, con ella allí, el lugar parecía tener vida. Flavia caminaba despacio, intentando entender cómo aquel hombre, tan poderoso y dueño de tanto, podía cargar con un dolor aún mayor que el suyo. ¿Vives aquí solo?, preguntó, mirando la absurda cantidad de espacio a su alrededor. Él asintió, siempre solo, y añadió, con los ojos fijos en ella, hasta ahora. Ella se mordió los labios, luchando contra la oleada de inseguridad que comenzaba a crecer. No era solo el espacio lo que la intimidaba, era lo que él representaba: dinero, linaje, nobleza, prensa, juicios, gente que jamás la aceptaría. Arthur, al notar su silencio, tomó su mano y la llevó a una habitación más íntima. Era el estudio donde le gustaba refugiarse del mundo. Allí, entre libros antiguos, un piano de cola negro y una pared de vidrio con vista al atardecer, ella por fin respiró hondo. «Aquí no parece tu casa, parece tu corazón». Él sonrió. «Sí, aquí guardo lo que aún no han destruido». Flavia tocó el piano suavemente, las teclas frías bajo los dedos. Tocaba, antes de que todo se viniera abajo, y entonces hizo algo que no supo explicar. Se sentó en el banco del piano y empezó a tocar una melodía suave, aprendida en la infancia con su madre. Arthur se acercó lentamente, se sentó a su lado y la miró como si estuviera presenciando un milagro. Aquella mujer, con ropa corta y pasado duro, tocaba con sus dedos una música que curaba heridas invisibles. El sonido llenaba la habitación y por algunos minutos el dolor parecía más lejano. Cuando la música se detuvo, el silencio entre los dos dijo más que cualquier palabra. «Me asustas, Flavia», susurró él, «porque ves partes de mí que yo mismo pensaba que ya no existían». Ella sostuvo su mano. «Y tú me asustas, Arthur, porque me haces querer ser más de lo que soy». Esa noche, cenaron juntos en el balcón de la mansión, bajo un cielo estrellado. Él cocinó. Sí, el multimillonario sin camisa también sabía cocinar. Flavia rió como no reía desde hacía años. Y él sintió, por primera vez en mucho tiempo, que había una mujer que no quería nada de él, solo estar con él. La casa, con todos sus gigantescos cuartos y pasillos vacíos, por fin se sentía habitada, por la presencia de ella, por la verdad de ellos.
por la posibilidad real de que, incluso viniendo de mundos tan distintos, algo pudiera unir a dos corazones rotos. Y con cada paso que Flavia daba dentro de aquel castillo de mármol, ya no se sentía pequeña, se sentía digna, porque ahora sabía, no era el ambiente el que definía quién era. Era el amor que empezaba a crecer en el centro de la sala, entre ella y Arthur, lo que la hacía pertenecer allí, como si siempre hubiera pertenecido. El tiempo parecía avanzar en cámara lenta dentro de aquella burbuja invisible que Arthur y Flavia habían creado, entre las sábanas de algodón egipcio de la suite principal, las comidas simples en la cocina gourmet, los baños nocturnos en la piscina, siempre con él quitándose la camisa como un ritual y ella riéndose de los excesos de su ostentación. El mundo allá afuera seguía siendo cruel, veloz, indiferente, pero allí dentro, en los brazos del otro, todo parecía suspendido. Vivían escondidos. No había cenas públicas, ni apariciones en eventos, ni fotos en redes sociales. Era un amor clandestino, no por vergüenza, sino por miedo. Miedo al mundo, miedo a las consecuencias, miedo a la diferencia brutal entre sus pasados y, sobre todo, miedo al rechazo. Durante el día, Flavia volvía a su realidad, la pensión estrecha donde sus hermanos la esperaban con abrazos hambrientos y ojos llenos de esperanza. Se desvivía entre tareas, pequeños trabajos, visitas discretas a la escuela de los niños. Evitaba cualquier pregunta sobre de dónde salía el dinero del alquiler o las nuevas canastas de comida en la despensa. Sabía que su tiempo con Arthur era un secreto que debía proteger a toda costa. Por la noche, cuando todos dormían, se ponía la ropa más sencilla, un abrigo gastado, y salía sin hacer ruido. Pero ya no iba a la esquina, iba hacia él. Arthur, por su parte, redescubría lo que era esperar a alguien con ansiedad. Preparaba vinos, armaba listas de reproducción con canciones que le recordaban a ella, ordenaba la casa como quien ordena el corazón. A veces, simplemente se acostaban lado a lado y hablaban durante horas. Otras veces, reían viendo películas antiguas en blanco y negro. En algunas noches, se entregaban al deseo, pero siempre con ternura, con miradas que decían más que caricias, con gestos que curaban más que palabras. Arthur, el multimillonario rodeado de poder, se volvía un niño ante ella, y Flavia, la chica marcada por el juicio ajeno, se convertía en mujer, amante, amiga y refugio. Los besos ocurrían en lugares improbables, en el ascensor de vidrio, con la ciudad iluminada detrás, en el pasillo oscuro de la biblioteca, en el balcón mojado por la lluvia. Besos urgentes, besos largos, besos suaves como despedidas silenciosas. Ninguno decía «te amo», pero ambos sabían que ese amor ya existía, aunque no tuviera nombre. Era un amor que crecía entre grietas, que florecía sin permiso. Había, sin embargo, una tensión creciente. Arthur sabía que tarde o temprano tendría que presentarla al mundo, y el mundo no perdonaría. La prensa escarbaría en su pasado, las élites harían bromas crueles, su familia poderosa jamás la aceptaría, y Flavia sabía que cuanto más se entregaba, más vulnerable se volvía. Sentía que vivía algo que podía desmoronarse en cualquier momento. Aún así, elegía quedarse, porque, por primera vez, no era solo cuerpo, era alma, era mujer, era amada, aunque fuera en secreto. Una de esas noches, mientras estaban acostados en el sofá, Arthur acariciaba su cabello con suavidad. Si pudiera, congelaría este momento, dijo él en voz baja. Flavia sonrió, con tristeza. El problema es que vivimos en un mundo que no deja que estos momentos duren. Él se levantó, fue a la cocina y volvió con una cajita de joyas. Dentro, un collar sencillo, con un colgante en forma de estrella, para que recuerdes que, incluso en la oscuridad, sigues brillando. Ella lloró, y en ese llanto había miedo, pero también gratitud, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía. Pero el mundo no perdona secretos, y ambos sabían que aquello no podía durar para siempre. Estaban construyendo un castillo de amor sobre arena movediza, y el tiempo, cruel, implacable, comenzaba a cobrar su precio. La tormenta comenzó con una brisa casi imperceptible,
Un comentario sutil de una vecina de la pensión, una mirada atravesada en la puerta de la escuela de los hermanos, una pregunta disfrazada de curiosidad por parte de la directora. Flavia, ¿cómo logras mantener las mensualidades al día? Ella sabía que la ciudad la observaba, y donde hay observación, hay juicio, y donde hay juicio, la verdad tarde o temprano se escapa. Por más que se escondiera, por más que protegiera ese amor en las sombras, el peso de todo lo que ella era, y todo lo que él representaba, empezaba a envenenar lo que antes era solo dulzura y cura. Y fue en una noche cualquiera, de esas en que el amor parecía eterno, cuando ella lo dijo: «No pertenezco a tu mundo». Las palabras salieron con una mezcla de amargura y arrepentimiento. Arthur estaba preparando la cena, sin camisa como siempre, mostrando un cuerpo tallado por la genética y la disciplina. Se dio la vuelta lentamente, con una expresión de desconcierto. «¿De qué estás hablando?» Flavia estaba sentada en el banco de la cocina, con uno de sus batines puestos, el cabello aún húmedo por la ducha, pero sus ojos estaban lejos. «Veo cómo me miran en la calle, y no es solo porque soy bonita, es porque saben lo que fui, lo que hice, y sabrán que estás conmigo». Arthur se acercó lentamente. «Eso no me importa», pero ella lo interrumpió con un gesto. «Puedes decir eso ahora, Arthur, pero ¿y cuando salga la primera noticia? Cuando tu tía poderosa te llame furiosa, cuando tus accionistas empiecen a hacer bromas durante los almuerzos, cuando tu ex, esa tal Silvia, empiece a decir que estás con una prostituta». La palabra cayó entre ellos como una bomba. Prostituta. Ella misma la usó, como quien frota la cicatriz para que el otro no olvide que existe. Arthur bajó la cabeza. Sintió el dolor de ella, pero también su propia impotencia, porque parte de lo que decía era verdad. «Flavia, mírame», dijo, arrodillándose frente a ella. «Tú no eres tu pasado. Yo también tengo el mío. Me engañaron, me traicionaron, me usaron. Tú me diste más verdad en 2 meses que lo que recibí en toda una vida de mentiras». Ella lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, pero con voz firme. «Pero al mundo no le importa eso. El mundo solo quiere recordarme de dónde vengo». Se quitó el collar en forma de estrella que él le había dado. «Esto es hermoso, pero no paga el miedo que tengo de destruirte». Arthur se puso de pie, ahora con rabia en los ojos. «¿Crees que soy tan débil? ¿Que cualquier cosa me derrumba? ¿Que voy a dejar que otros decidan a quién puedo amar?» Ella respiró hondo. «No, pero creo que el mundo es cruel, y no quiero ser la razón por la que te vea sufrir». Y entonces hizo lo que nadie esperaba. Se fue, descalza, en batín, tomó el ascensor y desapareció en la noche sin mirar atrás. Arthur, por primera vez desde la traición de Sabrina, se sintió traicionado otra vez, pero ahora por algo más cruel que la infidelidad. Se sintió traicionado por la realidad, por la sociedad, por el hecho de que, incluso siendo millonario, no podía proteger a la mujer que amaba del dolor que ella cargaba. Y Flavia, al salir de aquel edificio lujoso, caminó por la calle como quien se despide de un sueño. Lloraba en silencio, con el pecho en llamas. Sabía que lo estaba hiriendo. Sabía que también se estaba hiriendo a sí misma, pero creía, honestamente, que hacía lo correcto, porque el amor, a veces, exige sacrificios. Y esa noche, Flavia decidió que su amor por Arthur era demasiado grande como para dejar que él se derrumbara junto con ella. Pero el destino, cruel como siempre, aún no había jugado su última carta. La mansión parecía más grande esa noche. El silencio era tan denso que Arthur apenas podía respirar. Cada habitación vacía resonaba con la ausencia de ella. Su batín seguía sobre el sofá. El olor del champú barato que usaba, mezclado con el perfume dulce que dejaba en el aire, aún flotaba en cada rincón. Caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, con la mirada perdida y el pecho desnudo, no por vanidad, sino por dolor. Por primera vez en años sentía algo que no podía controlar, un tipo de desesperación que el dinero, los músculos ni el apellido podían calmar. Sentía saudade. Arthur nunca había sido un hombre de lágrimas, ni siquiera cuando descubrió la traición de Sabrina, ni cuando enterró a su madre, ni cuando casi perdió su imperio por culpa de un escándalo financiero provocado por un asesor deshonesto. Pero ahora, esa noche,
frente a la chimenea apagada y el piano en silencio, se derrumbó. Se sentó en el suelo frío del salón, sacó el celular y abrió la galería. Había decenas de fotos de ella, algunas tomadas a escondidas mientras reía, otras hechas por ella misma, haciendo muecas, mostrando el vestido nuevo que él le había regalado, o jugando con sus gafas de sol. Cada imagen era un golpe, y cuando tocó una foto en la que aparecía abrazando a sus hermanos, con una mirada serena de quien por fin tenía paz, el llanto llegó. Al principio fue contenido, pero pronto se convirtió en sollozos profundos, casi animalescos, como si cada lágrima intentara arrancar el dolor de raíz. Samuel, el guardia de seguridad que llevaba años trabajando con él y era el más discreto de la casa, entró en la sala tras oír los gritos ahogados, vio a su jefe, el hombre más poderoso de la ciudad, en el suelo, de rodillas, abrazado a un portarretratos. «Se fue, Samuel, se fue», repetía como un niño perdido. Samuel, siempre callado, se acercó, se arrodilló a su lado y dijo: «Entonces vaya tras ella, patrón, antes de que sea tarde, porque esas mujeres de verdad, las que ven el alma, no aparecen dos veces en la misma vida». Arthur alzó el rostro, los ojos hinchados, la respiración entrecortada. Había un fuego nuevo dentro de él, una urgencia. Agarró las llaves del coche, aún descalzo, y salió de la mansión sin pensarlo. Condujo como un loco por las calles de la ciudad. Volvió a la pensión donde ella vivía, pero la habitación estaba vacía. Preguntó a las vecinas. Nadie sabía nada. Fue a la escuela de sus hermanos. Habló con una empleada llamada Solange, que lo reconoció, dudó, pero al final le dijo: «Pasó por aquí más temprano, pidió cancelar la matrícula de los niños, dijo que se iba a mudar, que iba a desaparecer». Esa palabra cortó a Arthur como un cuchillo. Desaparecer. Esa mujer estaba intentando borrarse de su vida para protegerlo, pero él no quería protección, la quería a ella, con todo el dolor, con todo el pasado, con toda la verdad. Volvió al coche, golpeó el volante, gritó. Su rabia no era contra ella, sino contra el mundo, contra el prejuicio, contra las miradas que juzgaban, contra su propio orgullo, que durante tanto tiempo lo hizo creer que solo podía amar a alguien de su nivel. Pero Flavia tenía algo que ninguna mujer de la alta sociedad jamás tuvo: verdad, y fue esa verdad la que lo hizo renacer. Y ahora, sin ella, sentía que moría otra vez. Arthur pasó la noche recorriendo la ciudad. Paró en esquinas donde ella solía trabajar. Fue a moteles donde nunca estuvo. Habló con compañeras suyas que no lo respetaban, pero tampoco lo ignoraron. Ya no le importaba su imagen, ni su nombre, ni su reputación. Solo quería encontrarla. Solo quería decirle: «No me importa lo que diga el mundo, solo me importas tú». Pero esa noche volvió a casa con las manos vacías, y en el silencio de la madrugada se acostó en la cama donde ella solía dormir, abrazado a su almohada, que aún tenía su aroma. Y por primera vez, Arthur soñó con ella, y en ese sueño, ella no huía, ella se quedaba. La bomba estalló una mañana de martes. Los portales de chismes, perfiles de celebridades y columnas sociales publicaron, simultáneamente, una serie de fotos comprometedoras. Arthur, el multimillonario más deseado del país, aparecía en momentos íntimos con Flavia. Había imágenes de ambos en el balcón de su ático, ella entrando a su coche con ropa sencilla, una foto borrosa de ellos besándose dentro del ascensor. Pero lo peor no era la exposición, era el titular, en letras gigantes, acompañadas de comentarios venenosos: «El heredero ya decidió, trabajadora sexual conquista al multimillonario más codiciado de Brasil». Los sitios fueron despiadados. Hurgaron en el pasado de Flavia como carroñeros sobre una herida abierta. Mostraron registros antiguos, mencionaron arrestos de antiguas compañeras, inventaron historias. La llamaron escort de lujo, prostituta de carretera, el escándalo del siglo. No bastaba con exponerla, había que humillarla, convertir a una mujer real, compleja, sobreviviente, en caricatura. Se volvió meme, motivo de burla, blanco de bromas en programas matutinos.
Arthur estaba en una reunión con inversionistas cuando recibió la llamada de Sylvia, su venenosa ex. Reía al otro lado de la línea. «Felicidades, querido. Siempre tuviste buen gusto, pero parece que ahora compras amor por hora, no por sentimientos». Él colgó sin decir nada, con los ojos ardiendo. Toda la sala lo miraba. Los celulares de los ejecutivos ya parpadeaban con los titulares. Uno de los consejeros más antiguos, Salomao, intentó calmarlo. «Podemos manejar la narrativa, Arthur. Di que fue algo casual, que te engañó, que fuiste víctima». Pero Arthur se levantó, miró a todos a los ojos y dijo, con voz firme como el acero, «No, voy a decir la verdad». Y eso fue exactamente lo que hizo. Horas después, convocó una rueda de prensa. Las cámaras estaban hambrientas, los periodistas expectantes, las redes sociales a punto de estallar. Arthur apareció con una camisa blanca, la única prenda que había usado en meses que cubría su pecho musculoso, y se paró frente a los micrófonos. Respiró hondo, y con todo el país mirando, declaró, «Sí, estoy con Flavia, y ella no es un escándalo. Es la mujer más valiente que he conocido. Juzgar a alguien por su pasado es fácil. Ver su alma, eso es raro. Ella salvó la mía». El silencio que siguió fue absoluto. Todo el país se detuvo. Internet, que minutos antes lo atacaba, quedó dividida. Muchos lo llamaron loco, otros, un romántico. Miles de mujeres compartieron sus palabras con lágrimas en los ojos. Flavia, al ver el anuncio por la pequeña televisión de la pensión, cayó de rodillas al suelo. Lloraba sin poder parar. Su hermana menor, Sara, corrió a abrazarla. «Él te ama, mana. De verdad te ama». Pero el escándalo no terminó ahí. Sylvia, furiosa, comenzó a filtrar expedientes. Envió correos a los diarios, sembró mentiras, intentó desestabilizar a Arthur con amenazas legales. La alta sociedad le dio la espalda. Las invitaciones desaparecieron. Las alianzas se evaporaron. Pero él no retrocedió. «Perdí todo lo que era falso. Solo me queda lo que es verdadero, y eso es suficiente». Y entonces, en un gesto inesperado, Arthur apareció de sorpresa frente a la pensión donde vivía Flavia. No en un coche de lujo, no con flores caras, sino con los ojos rojos de no dormir y un anillo sencillo en las manos. Pidió subir. Ella bajó, y al verla, él susurró, «Ya no tienes que huir». Y frente a todos los vecinos, con periodistas escondidos en los autos, le tomó la mano y dijo, «Vamos a enfrentar al mundo juntos. Eres el amor de mi vida». Ella dudó, lloró, cayó en sus brazos. Y entonces, en medio del ruido de los flashes y los juicios, Arthur y Flavia se besaron. Un beso real, un beso que rompía prejuicios, quemaba tabúes y gritaba al mundo que el amor, cuando es verdadero, no necesita aprobación de nadie. Aquella madrugada, mientras los rumores aún hervían en las redes sociales y los diarios preparaban ediciones especiales con titulares sensacionalistas, Flavia hacía las maletas en silencio. La pequeña valija apenas alcanzaba para sus pocas prendas, pero eso no era lo que más pesaba. Lo que pesaba era la decisión, lo que pesaba era el corazón. El beso con Arthur frente a la pensión había sido real, intenso, mágico, pero también el borde de un abismo. En ese instante, tuvo la certeza de que lo amaba más que a cualquier cosa en el mundo. Y justamente por eso tenía que irse, porque amar también es querer ver al otro bien. Y si quedarse significaba arrastrar su nombre por el barro junto con el de ella, entonces elegiría desaparecer, no por cobardía, sino por amor. Escribió la carta sentada en la cama donde había crecido, mientras sus hermanos dormían. Las palabras salían despacio, como heridas abiertas goteando sobre el papel. «Arthur, si estás leyendo esto, es porque ya entendí que no puedo decirte todo esto mirándote a los ojos. Siempre fuiste intenso, presente, inmenso, y yo siempre me sentí pequeña ante todo lo que llevas contigo, pero nunca me sentí tan amada como me sentí en tus brazos. Contigo fui mujer, fui sueño, fui alguien. Contigo descubrí que hay vida después del dolor, pero también vi que estar a tu lado es como vivir en guerra contra el mundo. Y por más que intentes protegerme, sé que te estoy hiriendo. Tu nombre, tu reputación, tus negocios,
tus lazos. Por eso, me voy. No quiero que luches contra todos por mí. Ya lo hiciste. Ya me defendiste. Ya te expusiste. Ya gritaste al mundo que me amas. Y ahora, me toca a mí protegerte, yéndome. Por favor, no me busques. No intentes encontrarme. Esto no es el fin de nuestro amor. Es solo la forma que encontré de no dejar que muera. Te amo, Arthur, más que a nada, más que a mí misma. Flavia dejó la carta sobre el piano, ese mismo donde una vez tocó una melodía de su infancia para él. Al lado, el collar en forma de estrella, el símbolo de una promesa. Después, salió por la puerta de la mansión en silencio. No llevó coche, ni joyas, solo su maleta desgastada y el corazón hecho pedazos. Desapareció de la ciudad, se borró del mapa, dejó atrás el mundo y a Arthur. Cuando él llegó esa mañana, tras una reunión tensa con abogados y socios, encontró el cuarto vacío. Sobre el piano, la carta, el collar y un vacío que parecía devorar el aire de toda la casa. Leyó cada línea en silencio. Al terminar, no gritó, no lloró, solo caminó hacia la habitación, cerró las cortinas y se encerró por 3 días. Arthur dejó de contestar llamadas, no respondió mensajes, no apareció en reuniones. Los medios comenzaron a especular sobre depresión, crisis emocional, desaparición, pero nadie sabía la verdad. Arthur estaba de luto, luto por alguien que aún estaba viva, luto por un amor que se fue, por amor. Y Flavia cambió de nombre, de ciudad, de rostro. Empezó a trabajar como cuidadora de ancianos, un empleo simple pero honesto. Vivía con sus hermanos en una casita pequeña, pero limpia. Y cada noche, antes de dormir, colocaba el collar de estrella bajo la almohada, como quien guarda un recuerdo que jamás se borra. Su amor no había muerto, solo se había silenciado, pero en el silencio, el sentimiento crecía como raíz subterránea, invisible, pero indestructible, y el destino aún guardaba su jugada final. Arthur reapareció en el mundo como un hombre transformado. El corte de cabello impecable seguía igual, los trajes hechos a medida aún envolvían su cuerpo musculoso como armaduras, pero los ojos decían otra cosa. Eran más profundos, más cansados, más humanos. Había pasado semanas en absoluto silencio tras la partida de Flavia, y cuando finalmente salió de la habitación, no fue para retomar los negocios, fue para iniciar una búsqueda, no por venganza, no por redención, sino por amor, por respuestas, por ella. Lo primero que hizo fue volver al lugar donde todo comenzó, esa esquina olvidada de la ciudad, donde luces rojas parpadeaban en los postes y las sombras escondían historias que nadie quería escuchar. Allí, donde Flavia vendía su cuerpo para alimentar a sus hermanos. Se quedó dentro del coche, mirando la acera, intentando encontrar algún rastro de ella en el aire, en el suelo, en la memoria, pero Flavia no estaba allí, solo los recuerdos y el silencio. Decidido, bajó y caminó hasta los bares de la zona. Habló con otras mujeres que trabajaban allí, con taxistas, con dueños de pensiones baratas. Algunos lo reconocieron, otros se burlaron, pero una mujer llamada Solange, vieja conocida de Flavia, se detuvo frente a él y le dijo: «Ella ya no es de aquí, desapareció, pero si de verdad te amaba, dejó huellas». Esas huellas comenzaron a aparecer poco a poco. Arthur empezó a investigar discretamente. Usó su influencia, sí, pero no para manipular, sino para encontrar. Descubrió que Flavia había llamado a una ONG de ayuda infantil pocos días después del escándalo, que dejó una donación generosa y que, semanas más tarde, una nueva empleada con nombre falso empezó a trabajar en un hogar de ancianos en una ciudad vecina. Arthur siguió cada pista con el corazón apretado, como quien busca la única cosa capaz de devolverle sentido a la vida. Cuando llegó al hogar de ancianos, el lugar era sencillo, sin lujos, pero había allí un aire de paz. Una mujer con bata blanca cuidaba a una señora mayor. La reconoció desde lejos, incluso de espaldas. El cabello recogido en un moño improvisado, la postura recta, la forma tranquila de hablar con la paciente. Era ella, Flavia, aún más hermosa,
aún más real, pero con una tristeza en los ojos que no combinaba con la luz del lugar. Arthur no anunció su presencia. Esperó a que terminara su turno. Se sentó en un banco frente al lugar, con el collar en forma de estrella en las manos. Cuando ella salió, cansada, mochila al hombro, lo vio. Se detuvo. El tiempo se congeló. Sus ojos se encontraron. Y durante unos segundos, nadie respiró. Él se levantó despacio, caminó hacia ella, y al llegar lo suficientemente cerca, extendió el collar. Olvidaste esto, y también te olvidaste de mí. Ella tragó en seco, con la boca entreabierta y las manos temblando. Arthur, ¿qué haces aquí? Él sonrió, pero era una sonrisa con dolor. Buscando a la mujer que me enseñó lo que es el amor de verdad, buscando mi hogar. Ella intentó hablar, pero él no la dejó. No tienes derecho a decidir sola qué es lo mejor para mí. No tienes derecho a desaparecer cuando podríamos haber enfrentado todo juntos. Huiste, y lo entendí, pero ahora estoy aquí, no para convencerte, sino para recordarte. Todavía te amo. Las lágrimas cayeron sin permiso. Flavia negaba con la cabeza, como si aún no pudiera creerlo. «Perdiste todo por mi culpa». «No», respondió él con firmeza. «Perdí lo que era desechable. Tú me devolviste lo eterno». Y entonces, desde el fondo del hogar, 3 niños corrieron hacia ella: Samuel, Sara y Suelen, los hermanos, vivos, sanos, sonriendo. Arthur se arrodilló y los abrazó, sin decir palabra, solo los abrazó, como quien abraza a una familia que siempre fue suya, incluso sin saberlo. Flavia observó esa escena con el corazón derrumbándose. Arthur no era solo el hombre que amaba, era el hogar que creyó que nunca tendría. Y por primera vez en su vida, tuvo la certeza de que podía dejar de huir. La lluvia comenzó a caer despacio, como si el cielo, conmovido por el reencuentro, también quisiera llorar. Las gotas mojaban el suelo de tierra apisonada de la placita frente al albergue, y Flavia, aún en estado de shock, no podía mover ni un músculo. Arthur estaba allí, no en una pantalla de televisión, no en un coche de lujo, no en un pedestal, sino allí, de rodillas, con la ropa manchada de barro, abrazando a sus hermanos como si fueran suyos. Y lo eran, porque en aquella escena silenciosa y empapada había más familia que en todas las fiestas de gala, más amor que en todas las novelas románticas. Samuel, el hermano mayor, miró a Arthur con admiración y preguntó: «Tú eres el del collar, ¿verdad?». Arthur asintió con una sonrisa tímida. «Sí, soy yo». Sara, la más pequeña, abrazó la pierna de su hermana. «Es guapo, mana. Y parece bueno». Flavia rió, aún con los ojos inundados. Pero pronto la risa se transformó en duda. Se acercó lentamente, con pasos de quien teme despertar de un sueño. «Arthur, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué viniste hasta aquí?». Él se puso de pie, con los ojos firmes, la ropa empapada, pero el corazón decidido. «Porque estoy cansado de vivir media vida, porque todo lo que tenía no valía nada sin ti, porque el amor que siento ya no cabe en el silencio, porque prefiero enfrentar al mundo entero a tu lado que pasar un día más sin ti». Sacó del bolsillo una pequeña caja, ahora un poco mojada, y la abrió allí mismo, bajo la lluvia, frente a sus hermanos y a algunos curiosos que se acercaban. Dentro, un anillo sencillo pero hermoso. «Ven conmigo, Flavia. Ahora es para siempre». El tiempo pareció detenerse. Ella se cubrió la boca con las manos, temblando. «Arthur, yo soy una ex prostituta. Tú eres un multimillonario. La gente nunca nos aceptará». «Ese es su problema», la interrumpió él. «Yo sí te acepto, te amo, y no voy a dejar que huyas otra vez». Flavia cayó de rodillas, abrazándolo. Lloraba como una niña, como una mujer, como alguien que ha pasado toda la vida defendiéndose de todo, y ahora, por fin, podía rendirse. Sí, sí, 1000 veces sí. Sus hermanos aplaudieron, los curiosos lloraban, y hasta la anciana del asilo que observaba desde la ventana se persignó con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, Arthur llevó a Flavia y a sus hermanos a casa, a la verdadera casa. La mansión, que antes parecía fría y solitaria, ahora estaba viva, llena de voces, risas,
ruidos de cocina, niños corriendo, gente real. Flavia caminaba por los pasillos sin miedo, sin vergüenza, sin duda. Ahora pertenecía a ese lugar, no porque se hubiera adaptado, sino porque lo había conquistado, y al lado de Arthur, descubrió que el amor no era una huida, era un puerto seguro. Arthur, por su parte, parecía otro hombre, más liviano, más completo. Los músculos seguían allí, el dinero también, pero ahora llevaba en el pecho algo que nunca antes había tenido de verdad: paz y la certeza de que, aunque el mundo entero gritara en su contra, el amor que construía con Flavia era tan poderoso que nadie sería capaz de derribarlo. El anuncio se hizo de forma sencilla, casi discreta, como todo lo que había rodeado el amor de Arthur y Flavia hasta ese momento. Pero el impacto fue inmediato. Un multimillonario, heredero de una de las familias más poderosas del país, iba a casarse, no con una socialité, no con una modelo internacional, no con una heredera, sino con una mujer que había vencido la calle, el prejuicio, la marginación y su propio dolor. Flavia, ahora dueña de un brillo propio, ya no se ocultaba. Usaba vestidos elegantes, pero aún sensuales. Seguía siendo la misma, con la misma firmeza en la mirada, con la misma valentía, solo que ahora era amada, valorada, finalmente respetada. La noticia dividió a la ciudad. Los columnistas de chismes, que antes la llamaban ex-escort, ahora publicaban retrospectivas sobre su historia de superación. Periódicos serios escribieron editoriales sobre el prejuicio de clase. Las redes sociales estallaron. De un lado, aplaudida como ejemplo de fuerza femenina. Del otro, atacada por quienes se alimentaban del odio gratuito. Pero ninguna de esas voces importaba, porque Arthur estaba decidido, y ya nada en el mundo tenía poder sobre su voluntad. La boda fue programada para celebrarse en el jardín de la mansión familiar, un lugar que no se usaba desde la muerte de sus padres, un lugar que siempre estuvo cerrado, hasta que llegó Flavia. Fue ella quien lo pidió. «Quiero empezar nuestra vida donde tú dejaste de vivir», le dijo. Y Arthur, conmovido, transformó el espacio. Mandó plantar nuevas flores, abrió las puertas al pueblo. No habría lista VIP, no habría límite de asientos. Quien quisiera ver, que viniera, que fuera testigo. La mañana del casamiento, la ciudad parecía de fiesta. Gente común llenó la calle frente a la mansión. Curiosos se subían a bancos y autos para intentar ver, aunque fuera un pedazo de ese amor imposible que ahora se volvía oficial. La ceremonia fue transmitida por todos los canales. Las imágenes recorrieron el mundo. Flavia apareció en lo alto de la escalinata, vestida de blanco, con un diseño ajustado que resaltaba sus curvas generosas con delicadeza, con elegancia, con una belleza deslumbrante. El cabello rizado recogido en un moño bajo, con mechones sueltos enmarcando su rostro. Los ojos azules. Sí, se puso lentes solo para la ceremonia, un detalle que Arthur le había dicho que amaba. Brillaban con lágrimas al verlo. Arthur, con traje claro, estaba deslumbrante, los músculos marcados bajo la tela fina, la mirada firme, la respiración agitada. Estaba nervioso. Por primera vez, no era el empresario intocable, era un hombre enamorado, a punto de entregarse por completo. Al son del piano, tocado por uno de los hermanos de Flavia, ella bajó los escalones con la cabeza en alto. Cada paso era una declaración, un grito silencioso de que sí, pertenecía a ese lugar, no porque se hubiera adaptado, sino porque el amor había transformado el mundo a su alrededor. Cuando llegó al altar, Arthur tomó su mano con fuerza. «Tú eres mi milagro», susurró él, y ella respondió, «Tú eres mi nuevo comienzo». El juez de paz dio un discurso breve, pero nadie lo escuchó, porque todas las miradas estaban en ellos, en las miradas que se intercambiaban, en el brillo de la emoción, y cuando dijeron sí, fue como si el universo entero aplaudiera. Sonaron las campanas, los niños corrieron entre las sillas, los fuegos artificiales colorearon el cielo. Flavia besó a Arthur como quien sella una alianza eterna, y en ese beso estaba la fuerza de todos los no que enfrentó, la redención de todas las noches frías.
la victoria sobre cada insulto, cada rechazo, cada juicio. La fiesta fue popular. Los guardias abrieron las puertas. Los vecinos entraron, comieron, bailaron, celebraron. La casa del multimillonario se convirtió en el escenario de la mujer que una vez durmió en la calle. Y el amor, ese amor que tantos llamaron imposible, vergonzoso, absurdo, venció, con velo, con votos, con verdad. El tiempo pasó, pero, al contrario de lo que dicen los escépticos, no apagó la intensidad. Al contrario, la pulió, la fortaleció, la eternizó. Arthur y Flavia no solo siguieron juntos, florecieron, construyeron un amor que se volvió referencia, símbolo, resistencia. El escándalo que antes alimentaba a los chismosos desapareció. Los titulares se silenciaron. La ciudad, antes tan hostil, tuvo que inclinarse ante lo que ni la ignorancia podía negar. Se amaban, con verdad, con entrega, con historia. Y eso era irrompible. Flavia fundó un proyecto social con el nombre de su madre, Instituto Sandra, para acoger y educar a niñas en situación de calle, niñas como ella fue alguna vez, niñas que nadie veía, que solo recibían atención cuando eran criminalizadas, descartadas, etiquetadas. Arthur utilizó su fortuna para hacer lo que ninguna marca de lujo había hecho jamás. Invirtió en dignidad, reformó escuelas, construyó albergues, creó programas de capacitación, no para figurar ni para limpiar su imagen, sino porque, al lado de Flavia, entendió lo que era la justicia social, entendió lo que significaba un legado verdadero. En casa, los hermanos de Flavia crecieron bajo un techo, con amor y oportunidades. Samuel, el mayor, se convirtió en abogado, Sara, en psicóloga infantil, Suelen, en artista. Los tres trataban a Arthur como a un padre, y él los trataba como hijos, no por obligación, sino por elección, por honor, por amor. Y Flavia floreció. Nunca intentó encajar en ningún molde. Seguía con su manera intensa, su risa escandalosa, su caminar poderoso. Usaba lo que quería, decía lo que pensaba, amaba como siempre, con todas sus fuerzas. Ya no había culpa, ni vergüenza, ni miedo. Había conciencia, de dónde venía, de dónde estaba, y de dónde nadie la volvería a sacar jamás. Arthur seguía siendo el hombre irresistible, musculoso, millonario y encantador de siempre. Pero ahora también era esposo, compañero, padre. Dormía todas las noches con ella entre sus brazos. Preparaba el desayuno los domingos. Tocaba el piano para ella en las madrugadas frías. La cuidaba en los días en que el mundo aún intentaba recordarle de dónde venía. Y en todos esos momentos repetía una sola frase: «Tú eres lo mejor que me ha pasado». Viajaron por el mundo. Bailaron en Grecia. Durmieron bajo las estrellas en Marruecos. Hicieron el amor bajo la nieve de Suiza. Pero siempre volvían a la misma mansión, ahora renovada, llena de cuadros con fotos de familia, juguetes esparcidos por los pasillos, olores a comida casera que salían de la cocina. Ese lugar antes frío se volvió un hogar, porque el hogar, al fin, tenía alma. Y en uno de esos días comunes, en el sofá de la sala, con ella acurrucada en su pecho, Flavia lo miró y le preguntó: «Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿harías todo igual?». Él la miró, le acarició el cabello y susurró: «Si supiera que te encontraría en esa esquina, habría abandonado el coche y corrido hacia ti, porque todo lo demás solo fue el camino para llegar hasta aquí». Fueron felices, intensamente, verdaderamente, escandalosamente, y al mundo no le quedó más remedio que aceptar